la forma en la que se redactó el procedimental, siguiendo un poco lo que estamos trabajando, y si fuera una fundamentación, tiene que estar bien el argumento, porque la fundamentación, tengan en cuenta que siempre va a ser desde un autor específico, con lo cual, si fundamentan desde una opinión o si fundamentan con un ejemplo de una empresa, no estarían fundamentando desde el autor. Por otro lado, aún las fundamentaciones de los autores, cuando dicen una cita determinada, puede ser que para fundamentar usen 2 o 3 ideas importantes. Eso quiere decir que la fundamentación tiene que estar completa. No tiene que ser una fundamentación y que por ahí nombren un aspecto solo y que lo más importante de la respuesta por ahí esté faltando. Entonces, nuestra idea es que puedan usar este espacio para poder completar todo lo que puedan. De hecho, lo pueden hacer hoy mismo, en cuanto nosotros terminemos el texto de Marta Ales y salgamos del espacio de Teams. La idea es que ustedes puedan entrar a Miel, y si vemos que ustedes van completando hoy antes de las 9, vamos a seguir pendientes del foro como para ver si ya les podemos ir haciendo alguna corrección de lo que ustedes vayan avanzando. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar el texto de Marta Ales. Carlos va a hacer mucho hincapié en los temas que más nos interesan del texto. Allí tienen, el concepto principal que trabaja Marta Ales es el concepto de competencias, y es lo que queremos que sepan para el parcial, ¿sí? Una definición de competencias que implican, ¿sí? Bueno, los autores, ¿verdad? Spencer y Spencer, que incluyen. Hay todo ahí en el esquema este de Carlos, que Carlos te pido que, no sé si ya lo subiste a este esquema a Miel, que lo subas para que ellos puedan tener como unos indicadores de los que tienen que reforzar, digamos, más de los temas que están en Marta Ales, ¿sí? Okay. ¿Está? Sí, Cris. Igual tengan en cuenta, están trabajando con las clases grabadas. Nosotros hoy la clase, inclusive por los que hoy vemos que hay pocos en relación a otra. ¿Hoy tienen parcial, chicos, después de esta clase? Sí, hoy rendimos. Sí, de economía. Porque me llama mucho la atención que por la cantidad de participantes, son pocos en relación a otras clases que siempre llegamos a casi 40 y hoy todavía no llegamos a 30. Así que bueno, desde ya anticípenle a los compañeros en este caso que la clase va a quedar grabada, y que bueno, que obviamente la idea es que puedan seguir igual desde ahí el texto, ¿no? Carlos, por ahí, porque como tienen parcial, a mí me gustaría que, digamos, en honor a que ellos han cumplido con esta clase, han estado de manera puntual, que le des clases, o sea, que expongas el tema hasta las 20. Ayer se nos fue de horario la exposición del tema. Así que te pido que lo hagas mucho más sintético, pero muchísimo más sintético, más rápido a la exposición. Así ellos a las 8 pueden ir a estudiar. Sí, listo. Igual tengan en cuenta acá que lo que nosotros estamos trabajando tiene que ver con hacerles más simple la lectura después, porque tengo claro que si hoy ustedes recién están con el parcial de economía, lo que debe haber pasado es que no deben haber tenido tanto tiempo para ir avanzando en el texto. Y la idea es que como este texto entra, que ustedes también puedan estar lo más preparados posibles con respecto a esto. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que terminemos este espacio de Teams, como la clase va a quedar grabada, si en algún momento, no sé, ustedes, el momento en el que ya pasamos a Miel, que ustedes se sientan libres como para ir directamente a estudiar. Yo voy a ir lo más rápido que pueda, pero tampoco quiero sacrificar algún contenido, porque hay una realidad. Las preguntas que a ustedes les queden del texto entre hoy y la próxima clase no nos va a dar chance a ir respondiéndolas después tampoco por Miel. Así que por eso les aconsejo que trabajen también con la grabación del texto y con la grabación de la clase, ¿no? Porque, bueno, en la grabación de la clase ustedes también van a acceder a esta info.
Sí, Noelia, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí podemos comenzar. Sí, profe, quería consultarle sobre la entrega del TP en grupo. ¿Hasta qué día sería? El TP en grupo, en este caso te referís al de Marta Ales. Sí, ese, profe. Mira, estas preguntas se están quedando hoy, la idea es que las vamos a revisar recién la clase próxima. Así Ah, que lo mismo, el mismo criterio. Yo no les voy, responder esas preguntas le va a servir al grupo. Si ustedes las preguntas de Alex las empiezan también a tener para el fin de semana, se van a dar cuenta que respondiendo las preguntas que están subidas al Teams, están dando cuenta de todo lo que tienen que estudiar para el parcial, porque tengan en cuenta que de Alex entran los 2 capítulos. Así que obviamente vamos a tener en cuenta que están estudiando todos para el parcial, pero cuanto más rápido vayan, más chance nos dan de poder revisar un poco los contenidos de esas respuestas que ustedes hayan armado. bien. Bueno, gracias, profe. De nada. Comenzamos entonces, si están de acuerdo. No sé, Cris, si tenés algún otro comentario o si ellos que tienen alguna pregunta sobre el parcial. No, arranquemos, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, cuando nosotros empezamos a plantear el concepto de competencias, lo primero que tenemos que tener súper claro es que es un concepto que empezó, digamos, a tener importancia en el mundo del management y de los recursos humanos en los años 70. De hecho, el concepto de competencia lo introduce por primera vez a nivel, digamos, de recursos humanos, a nivel, digamos, de este concepto versus otros, David McClelland, quien con el objetivo, ¿no?, de conocer las variables, ¿no?, que ejercían influencia en el desempeño laboral, en algún punto crea un marco, ¿no?, de características distintivas entre distintos niveles de rendimiento de los trabajadores. ¿Qué es lo que se plantea McClelland? Fundamentalmente, el concepto de competencias aparece cuando hay empezar a darse cuenta desde las organizaciones que los conocimientos no son condición de que las personas hagan bien su trabajo, las habilidades tampoco lo son, y la actitud que tenga la persona con respecto al trabajo, menos. Él se da cuenta que todo eso suma, pero tiene la necesidad de poder introducir un nuevo enfoque. Por eso lo que él hace es lo que antes estaba ligado a descripciones de puestos de trabajo específicamente, donde se mencionaban distintas funciones que podía realizar una persona con sus distintas tareas asociadas. Él empieza a darse cuenta que más allá de que alguien sepa cuáles son las funciones que tiene que hacer, cuáles son las tareas y que tenga el conocimiento suficiente para hacerlo, es importante que puedan saber hacer, que puedan mostrar en acción qué tan buenos son en eso que están planteando. En relación a esto, en los 80, lo que se empieza es a visualizar en los mercados de trabajo este tema de poder seleccionar en forma más efectiva, poder capacitar al personal con una mayor, digamos, perfección en cuanto a que realmente a la gente se le dé lo que la gente necesita. Se propone evaluar a las personas de una forma mucho más profesional y desarrollar criterios, ¿no?, de promoción mucho más positivos, mucho más acertados, digamos, que garanticen en este punto la posibilidad de que las personas puedan rendir mejor en sus trabajos.
Si nosotros tomamos en este punto lo más innovador de este concepto de competencias, nos encontramos que lo que se privilegia es la aptitud. La aptitud. Cuando nosotros pensamos en aptitud, lo que tenemos que pensar es en ser apto para. ¿Qué tiene que ver con este ser apto para? Que nosotros básicamente nos podamos dar el permiso de decir, bueno, importa que alguien esté preparado para un puesto. Importa en algún punto que la persona sea competente. Y cuando empezamos a interiorizarnos en qué es una persona competente, lo primero que tenemos que empezar es a diferenciar de todos aquellos conceptos que están relacionados a la competencia, pero que están como por fuera de su alcance. Entonces ahí aparece por un lado el conocimiento. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante el conocimiento para un puesto de trabajo? ¿Qué es lo que aportaría el conocimiento? ¿Tienen alguna idea de qué aportaría este conocimiento? La base teórica para trabajar. Base teórica para trabajar. Muchas gracias. El conocimiento aporta tener o poder dar fe de lo que la persona sabe. Entonces, cuando yo me pregunte qué sabe alguien, la respuesta va a ser conocimiento. Tenemos que tener muy en cuenta en esto que el conocimiento, eso ya lo diferenciamos antes, no es la información que la persona maneja, ¿no? El conocimiento tiene que ver un poco con este proceso, ¿no? Con el resultado de este proceso de aprendizaje que nosotros ya venimos trabajando, ¿no? De otros autores. Ahora, así como diferenciamos conocimiento, tenemos que diferenciar también las habilidades, porque las habilidades tienen que ver con lo que la persona hace con alguna, digamos, puede ser a veces algo innato, como por ejemplo el poder tocar bien algún instrumento musical, el tener alguna habilidad para hacer alguna destreza física, pero todo esto que tienen que ver con qué hace, lo que tenemos que dejar claro es que son habilidades. Son lo que en inglés se llama las skills, ¿no? Tienen que ver más con estas cosas que nosotros somos capaces de hacer más allá de que tengamos o no conocimiento de algo. Por eso alguien puede tocar bien un instrumento específico, pero puede alguien ser un muy buen guitarrista y no haber nunca podido entender una partitura musical. Por otro lado, a diferencia de lo que es el conocimiento y de lo que es la habilidad, aparece como un tercer concepto importante el concepto de actitud. Actitud con C, a diferencia de la aptitud con P que proponía la competencia. Cuando planteamos esta actitud con C, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se juega es el querer, es lo que la persona quiere. La actitud se mide por las ganas que alguien tenga para algo. Por eso, una de las cosas que tenemos que defender siempre, digamos, en una selección de personal, es estar evaluando, ¿no? Esto se los digo un poco de la experiencia de consultor, de haber trabajado en consultoría, el tener muy en cuenta siempre que para un puesto determinado podría ser más importante la actitud de alguien que el conocimiento que esa persona tenga para una tarea específica. Si nosotros, por ejemplo, seguimos avanzando, nos encontramos que por fuera del conocimiento, por fuera de lo que la persona hace,
por fuera de la actitud que esta persona tenga, es decir, las ganas de aprender que de repente son trascendentes para alguien que recién se gradúa y que no tiene experiencia práctica, el concepto de ser una persona competente empieza a tener mucha relevancia. ¿Qué es ser una persona competente? Cuando nosotros pensamos en alguien competente, tenemos que tener en cuenta 4 características. La primera característica tiene que ver con que esa persona sea capaz de analizar una situación. Por eso digo, estoy en una búsqueda de trabajo, tengo que primero poder analizar la situación que se me está presentando. Tengo que poder sacar conclusiones de eso que está pasando para poder ver qué es lo que voy a hacer después. Por otro lado, la persona competente, además de analizar la situación, tiene que ser capaz de revisar esquemas de actuación aprendidos. Revisar en este caso esquemas de actuación aprendidos es poder trabajar con ese conocimiento que hay, ese conocimiento que ya está en la base, ¿no?, de alguien, ese conocimiento que en algún punto facilita que alguien pueda desempeñarse mejor en una situación nueva. Ahora, cuando yo reviso mis esquemas de actuación aprendidos, ¿por qué estoy siendo competente? Porque puede ser que mi esquema de actuación quede obsoleto para la situación nueva que se me presenta. Puede ser que mi esquema de actuación tenga que flexibilizarse porque tal vez la situación nueva no está planteada en el esquema que yo tengo. Y por eso tengo que también tener una tercera característica, que es la de poder aplicar de manera flexible mi propio esquema de actuación aprendido. Darle flexibilidad a mi esquema de actuación implica que si alguno de ustedes me hiciera una pregunta desde un lugar diferente, yo pueda extrapolar lo que sé al contexto nuevo y que cambiarle el contexto a una pregunta no me impida a mí poder poner en acción algún aprendizaje que haya tenido, que es lo que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, migran de una organización a otra. El que en algún punto es bueno en sistemas y aprende un montón de cosas en una empresa, cuando se va a otra, lo que hace es analizar la situación con la que se encuentra. Si es competente, revisa sus propios esquemas de qué aprendió, en qué contexto lo hizo, por qué lo aprendió de esa manera. Y lo que empiezan a hacer es aplicar de manera flexible el esquema con el que ustedes vienen, porque pudiera llegar a ser que si algo cambia en la situación con la que se encuentran, tengan que cambiar la forma en la que estarían actuando. Adicional a esto, lo que es importante también es empezar a manejar de forma integrada los diferentes aprendizajes que se puedan ir presentando. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar de esta forma, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a ver, ¿y qué será entonces? Si todo esto es ser una persona competente, ¿qué será ser competente? En el texto de Ales, estamos hablando del capítulo 2, ella toma, digamos, una definición que es de Spencer y Spencer, y en esta definición ellos consideran que la competencia es una característica subyacente en el individuo, es decir, que está ahí, una característica que está presente. Y desde esa característica que está presente, que son subyacentes en el individuo porque están ahí aunque yo no las vea, lo que ella dice, tomando la definición de Spencer y Spencer, es que esa característica subyacente que Spencer y Spencer dicen que están causalmente relacionadas
con un estándar de efectividad superior o con una performance superior, lo que está dejando claro es que debido a esas características que la persona tiene, la persona va a poder tener en la organización donde ingrese, por ejemplo, un rendimiento superior a la media, un rendimiento inclusive cercano a la excelencia, según el nivel de desarrollo que tenga en las competencias que estemos midiendo. Voy cerrando a veces el tema de la filmación cuando me va marcando acá el tema de la calidad de la transmisión, para asegurarnos que no se entrecorte. En este punto es importante tener en cuenta que cuando pensamos en competencia, tenemos que considerar que este estándar de efectividad que alguien necesita en un puesto de trabajo siempre va a estar medido en función de un desempeño superior. Es decir, si decimos nosotros, ¿qué tengo que tener en cuenta para saber si alguien va a poder incorporarse bien y va a ser exitoso en la organización donde ingrese? ¿O qué tengo que tener en cuenta si alguien que va a ser promocionado a otro cargo va a poder o no tener ese desempeño superior? Vamos a tener que tener una muestra en algún momento de qué gente es exitosa en la organización y qué hace bien esa persona para ser exitosa en la organización donde está. Es decir, tomamos a los que tengan buen rendimiento y nos empezamos a preguntar qué es lo que esas personas saben hacer. Y así como decíamos antes, que conocimiento es qué sabe la persona, qué habilidades, qué hace la persona, qué actitudes, qué quiere la persona, qué tiene ganas, en cómo se muestran estas ganas. Cuando nos preguntemos por competencia, la pregunta va a ser, ¿qué sabe hacer esa persona? ¿Qué sabe hacer, pero poniéndola en acción? Fíjense que nosotros uno de los conceptos que habíamos tocado cuando tomamos a Echeverría la clase pasada fue este tema de tener en cuenta que en la competencia no importa demasiado si yo sé hacer algo, no importa que yo sepa hacer una torta, lo que importa es que yo la pueda hacer, que yo la sepa hacer en la práctica, no que que tenga el conocimiento teórico. No sirve tanto que yo sepa cómo se trabaja en equipo teóricamente, si cuando me incorporo a un equipo de trabajo, el equipo no se alinea, yo no puedo escuchar al otro, cuando se empiezan a tener comportamientos que no son congruentes con la teoría que se maneja. Por eso, desde este lugar, cuando ustedes se preguntan por un CV, un currículum básico, ¿cuáles son las áreas que ustedes identifican a grandes rasgos en los modelos de currículum que ustedes manejan? ¿Qué tipo de cosas incluyen? La educación, la experiencia laboral. Idiomas. Y no más. ¿Qué cosas están faltando en esos currículum? Y les digo un poco desde el feedback, ¿no? Desde las cosas que se ven en los procesos de selección. Todo currículum hoy tiene que poder claramente mostrar, primero, que es lo más importante que tiene que tener el currículum, es el objetivo de carrera o el propósito de carrera. ¿Qué es lo que espera la persona? Eso tiene que ver con por qué la persona quiere entrar a un lugar, qué es lo que espera encontrar en ese lugar y qué es lo que espera poder ofrecer en el lugar al que llega. Segundo, obviamente va la experiencia laboral, sea poca o mucha, va
lo que formalmente la persona haya recibido, si tomamos Agore, en los espacios formales de educación, pero también tienen que estar bien claramente identificados, por un lado, los conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos la persona tiene? Por otro lado, las habilidades que la persona tiene. A veces se mezclan, se pueden poner habilidades y competencias. ¿Qué cosas van en competencias? Competencias tiene que ver cuando ustedes ponen, por ejemplo, trabajo en equipo. Si alguien me pone a mí que en conocimiento tiene trabajo en equipo, yo como selector de personal no lo hubiera ingresado, porque no me queda claro si esa persona sabe cómo se trabaja en equipo o si esa persona es capaz de trabajar en equipo. Por eso cuando hablamos de trabajo en equipo, cuando hablamos de comunicación efectiva, cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de manejo del tiempo, lo que tenemos que tener claro es que esos son competencias. No importa que se conozcan o no teóricamente, lo que importa es que la persona lo pueda hacer en la práctica. Por eso es muy importante, eso se los digo, digamos, como oportunidad para los que no lo tengan incluidos, que puedan incorporar en los currículum cuando los revisen, claramente un área donde ustedes puedan poner habilidades y competencias, donde ustedes puedan contar qué es lo que ustedes saben hacer. Y cuando ustedes dicen saben hacer es no que teóricamente lo manejan, sino que prácticamente han demostrado en algún momento hacerlo. ¿Por qué se plantea eso como competencia? Porque si ustedes van a una entrevista de selección, por ejemplo, lo que se tiene que hacer en una entrevista de selección es, por ejemplo, cuando se trabajan con evidencias de eventos críticos, las entrevistas de evidencias de eventos críticos, tiene un nombre muy técnico, pero ya les aclaro qué es. Es cuando les plantea, por ejemplo, la persona una situación determinada y les pregunta a ustedes cómo la resolverían. ¿Qué es lo que ustedes harían? Tengo una situación en la cual hay un trabajador que recién ingresa, esta persona no se integra al equipo. ¿Qué pensás que debería hacer el resto del equipo frente a esa persona? ¿O qué pensás que debería hacer si vos fueras el jefe de este equipo? ¿Cómo lo resolverías? Porque cuando le preguntamos a alguien cómo lo resolvería, todo lo que la persona está diciendo no tiene que ver con un conocimiento teórico que tenga. Necesariamente va a tener que ver con una experiencia práctica que tenga, porque en ese punto, si está bien manejada la técnica, el selector va a seguir repreguntando para validar si la persona esto realmente lo ha hecho alguna vez, porque de hecho hasta se los pueden preguntar, les van a decir, bueno, en una situación tuya, contame una situación tuya, por ejemplo, donde vos te haya pasado, donde vos hayas pasado por una situación, ¿cómo la viste, cómo la observaste a esa situación? Entonces ahí es donde aparece, desde Spencer y Spencer, estas características subyacentes. ¿Por qué subyacente? Porque no las vemos siempre. Yo no tengo muy claro qué competencias tiene acá Mariano o Tomás o Ignacio o Sabrina. Lo que sí les puedo decir es que si yo me pongo a hablar un rato con cualquiera de ustedes y les empiezo a hacer preguntas sobre determinadas situaciones, rápidamente me voy a dar cuenta cuáles son las competencias que tienen y poder diferenciar esas competencias que tienen en relación a los conocimientos que puedan estar teniendo. Por eso es subyacente la competencia, porque no es que la vemos todo el tiempo, sino que tenemos que recrear un escenario, tenemos que plantear una situación para que eso que está subyacente, que sería como la parte de abajo del iceberg, que no se ve, pueda emerger y que desde eso que ustedes saben lo puedan poner al servicio de resolver una situación determinada.
Si nosotros planteamos desde el propósito, siempre vamos a estar buscando ese rendimiento superior, porque si yo estoy midiendo, si yo quiero encontrar formas de medir a alguien para ver si va a ser o no un buen trabajador en la organización donde esté, siempre voy a tomar como base y voy a tener la vara alta que me estén dejando los desempeños más exitosos que esté teniendo. En este punto es importante poder ir diferenciando entonces que desempeño no es lo mismo que potencial. Porque cuando nosotros evaluamos desempeño, lo que estamos evaluando es qué tan buena es la persona para el cargo que hoy está teniendo. Y cuando evaluamos potencial estamos diciendo para qué esta persona, con todo lo que tiene adentro de sí, que todavía no sé, sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades, podría el día de mañana ser útil en otro proyecto o podría en algún punto ser el mejor candidato que hoy tenga para una posición que voy a necesitar en 3 o 4 meses. Por eso este concepto de competencias se utiliza mucho en los planes de desarrollo, que apuntan un poco a darles más herramientas a las personas que hoy tengo para que cada vez sean mejores. Y por otro lado, en los planes de sucesión, que es otro de los conceptos que ustedes van a leer, son aquellos planes que alguien le hace a una persona determinada en la cual es tanto el potencial que ven que cuando en una gran organización hay un área específica que trabaja en planes de desarrollo y de sucesión, lo que se hace es, para esas personas en particular, por las competencias que se ven, por los conocimientos que tiene, que lo demuestran su desempeño, pero que tal vez el jefe inmediato nunca va a poder acceder al potencial de alguien. Por eso, para poder explorar en el potencial de alguien, muchísimos jefes inmediatos están muy limitados en potencial, porque los jefes inmediatos están entrenados para ver qué tan bueno o muy bueno o excelente puede ser la persona en el puesto donde está hoy. Pero no tienen muchas herramientas si nunca los pusieron a hacer otras tareas de otra proyección, de otro alcance mayor, para saber si esas personas van a ser o no exitosas en eso. Y eso es lo que permite la competencia. Porque cuando yo sé qué tan bueno es alguien para trabajar en equipo, puedo empezar a diferenciar si esa persona hoy puede estar integrando muy bien el equipo en el que está, pero tal vez hoy no tenga la posibilidad de promover él el trabajo en equipo, porque tal vez está con un jefe que asume toda esta responsabilidad y que en algún punto lo está como limitando por su propia función, ¿no? A que él pueda mostrar cómo se manejaría él si fuera un coordinador de equipo. Entonces ahí es donde aparece, cuando funciona bien, esta área de recursos humanos, o aparecen los selectores de personal o los evaluadores de potencial, con técnicas mucho más específicas para todo eso. Entonces, fíjense, siempre poniendo el ejemplo de, como, por ejemplo, comunicación. Alguien que se comunica eficaz puede ser alguien que escuche mucho y que hable lo necesario, pero también es alguien que se comunica en comunicación eficaz mejor que esa primer persona, alguien que además de hacerlo bien, es capaz de lograr que otros también lo hagan bien. Entonces, cuanto más comportamientos nuevos haya en relación a esta competencia, vamos a estar viendo que estamos hablando de comportamientos nuevos que van a estar siempre hablando de esta performance superior que toman Spencer y Spencer. Si nosotros avanzamos entonces en competencia, ¿cómo vamos a definir competencia?
Competencia es una capacidad que se demuestra mediante comportamientos que tienen que reunir 3 condiciones, estos comportamientos. La primera de ellas es que sean observables, se tienen que poder ver en acción. La segunda es que sean medibles, que yo pueda ver en qué medida la persona tiene esos comportamientos. Y la tercera es que pueda cuantificarlos a esos comportamientos, que pueda decir cuántas veces lo veo a ese comportamiento en alguien. Porque una vez determinada, alguien en una reunión le dijo a otro, habla que te escucho, y ese día lo escuchó, no es suficiente para decir que esa persona tiene la competencia. Lo único que podría decir es que esa persona sabe que tiene que escuchar al otro, que tiene el conocimiento, pero para saber si tiene o no la competencia, lo que debería poder ver es que mínimo ese hábito se haya internalizado, se haya vuelto lo suficientemente recurrente como para que yo pueda medir el grado en la que esa persona tiene ese comportamiento y como para que yo también pueda cuantificar cuántas veces veo ese comportamiento en alguien. Entonces veo que hay personas que lo tienen todos los días y hay uno que un día cuando está contento porque, no sé, es su día de aniversario o es su cumpleaños, maneja muy bien la comunicación, pero viene al otro día y en cuanto algo lo impacta, es como que la competencia necesita un arraigo, una internalización. Entonces, si yo lo tengo como flojito y esa internalización no está y ese arraigo no está, es como que en determinados momentos nos encontramos con personas que parecerían que todo lo que un día demostraron hacer bien, al otro día se les olvidó, y no es que se los olvidó, sino que realmente nunca lo supieron hacer bien. Por eso se trabaja en esto de anclar competencias. El trabajo de anclar competencias, de instalar competencias, tiene que ver con lograr que algo se sepa hacer. Ejemplo clásico de esto, manejar. Para que alguien pueda decir, yo manejo bien, tiene que, además de tener el registro y además de saber estacionar y saber podido desempeñarse en la zona donde vive, tendría que tranquilamente poder meterse en el medio de 9 de julio, una manifestación donde esté todo colapsado, donde todo el tiempo tenga que automáticamente estar utilizando el embrague, el acelerador, ir frenando, ir logrando también que en ningún momento el conocimiento de lo que él sabe que tiene que hacer no se ponga en juego y no empiece a vulnerar el reglamento por una inestabilidad emocional. Con lo cual, cuando definimos saber manejar, no es me subo a un auto y lo hago andar, sino que es me subo al auto y tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Y quien en una situación límite no lo esté haciendo bien y empiece a cometer una infracción tras otra, o empiece en algún punto a dañar la caja por empezar a apurar cosas que sabe que tiene que hacer de una forma diferente, lo que está mostrando es que la competencia no está instalada. Entonces, 3 características dijimos de las competencias, de estos comportamientos. Dijimos que tienen que ser observables, medibles y cuantificables. Y que cuando están en el campo profesional, presuponen esta performance eficaz o superior que planteaban Spencer y Spencer, y que siempre van a estar en función de una situación determinada. Por eso, la competencia no es que siempre se va a poner en juego. Lo que tengo que tener que en algún punto tener en cuenta que si alguna situación varía demasiado,
pudiera llegar a ser que yo tenga que hacer algún ajuste para poder salir airoso, ¿no? En cómo desde mi comportamiento puedo demostrar que sigo teniendo esa competencia. Y obviamente siempre va a haber un criterio, en este caso, preestablecido. Entonces, dijimos, conocimientos por un lado, que tiene que ver con el que sé, hacer, que tiene que ver con el que hago, actitud, que tiene que ver con el querer, competencia, que tiene que ver con el saber hacer. Cuando todas estas cosas se van dando, lo que empieza a aparecer es la autonomía de alguien para manejarse en un cargo. Y por eso es importante acá tener en cuenta que en este saber ser se va a terminar jugando la autonomía de alguien en función de estas 4 cosas que definimos antes. ¿Qué cosas presupone la competencia? La competencia presupone, por un lado, un grado de manejo y versatilidad de un área de conocimiento. Versatilidad quiere decir que aunque me cambien un poquito la situación, yo igual puedo seguir resolviendo. Por otro lado, aparece la puesta en acción de esos conocimientos. Es decir, me tengo que poder apropiar de los conocimientos que tengo y poder manejar eso en cada comportamiento que estoy consiguiendo. Se presupone la competencia desde un proceso de selección, por ejemplo, cuando yo varío las variables de la situación en la que está la persona X y la persona sigue pudiendo resolver esa situación. Y lo otro es la pertinencia. La pertinencia tiene que ver con que algo corresponda o no corresponda. ¿Por qué hablamos a veces de comportamiento pertinente? ¿Qué sería un comportamiento pertinente? Un comportamiento apropiado, un comportamiento correcto, un comportamiento que tenga que ver con el contexto. Si yo, por ejemplo, para hablarle a ustedes acá hoy, a través de un Zoom, me pongo un barbijo y estoy solo en el espacio donde estoy, es un comportamiento que no es pertinente, no es necesario, no saca un poquito de contexto, por eso a veces hay que explicar por qué uno se está comportando de una forma en una situación determinada, porque la pertinencia tiene que ver con ese comportamiento que corresponde en algunos espacios, pero que no corresponde en otros. De hecho, lo que hace pertinente a un comportamiento es la situación en la que la persona se encuentra en ese momento. Por eso a veces un chiste puede ser excelente, pero puede no ser pertinente en un contexto determinado. Por eso en algunos casos no se juega en que un chiste se admita o no la capacidad de humor del otro, sino que hay personas que dicen algo es pertinente o algo no es pertinente. Algo corresponde o no corresponde en un lugar determinado, y todo eso es lo que se juega, digamos, en este concepto de competencia. Si nosotros vemos entonces algunas generalidades de la competencia, son características permanentes de la persona. Las tengo conmigo, me las llevo a donde vaya. Son mías las competencias que consiga, como los conocimientos. Ahora, se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo específico. Vuelvo, se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo específico. Por eso trabajar en equipo en una gran organización, en una, digamos, empresa de más de 1000 empleados, no es lo mismo que trabajar en equipo en una empresa de 10 empleados. Son otros los comportamientos esperables, son otros los niveles de la contribución que se espera, son otros el manejo de los juicios. ¿Vieron cuando decíamos en Echeverría el tema de cómo doy juicios, cómo los recibo? Se esperan otras cosas y todo eso es lo que tiene que estar definido
e incluido en el concepto de competencias. Dijimos que estaban relacionados con la ejecución exitosa en una actividad y que tienen una relación causal con el rendimiento laboral. Es decir, la sola presencia de una competencia me va a permitir predecir que la persona va a ser exitosa en un puesto de características similares a las que yo creé cuando medí a esa persona en alguno de sus comportamientos. Por eso ustedes van a ver ahí en la pantalla que estamos compartiendo predictividad. ¿Qué es lo que se predice en la competencia? Esto les digo porque es algo que después, cuando ustedes lo van al texto, lo van a encontrar a esto mismo, ¿no? Pero los quiero orientar para que no se los confunden. El concepto es predictividad, no es predictibilidad. Predictibilidad es otra cosa. El concepto es predictividad. De hecho, cuando ustedes pongan predictibilidad, que siempre las estadísticas nos dicen que aparece en algún parcial, está mal porque es otro concepto. El concepto de predictividad apunta a predecir un desempeño superior, una performance que va a hacer que esta persona sea competente en la organización donde esté ingresando. Y desde ese punto, otra de las características de estas generalidades tienen que ver con que pueden extrapolarse a otra actividad. Por eso les digo, no es que no sirve, sí sirve. O sea, si yo sé trabajar muy bien en equipo y estoy trabajando, por ejemplo, en Cisco, yo me puedo ir a Global Knowledge, me puedo ir, por ejemplo, a una empresa de telecomunicaciones y encontrarme que también puedo ser exitoso porque sé lo que es trabajar en equipo, tengo la competencia. Tendré que hacer algún ajuste, tendré que en algún punto adaptar mis esquemas, que eran un poco las características que les mencionaba antes, pero de eso se trata, ¿no? El poder incluir este saber hacer del que estamos hablando. Si llegamos a ya en alcance, fíjense, cuando ustedes ven ahí alcance, tienen que ver con que la competencia plantea algo general. Por ejemplo, saber diseñar planos de construcción de un puente, eso no es una competencia. Eso es una competencia de saber diseñar que yo puedo aplicar a la construcción de una construcción de puentes, por ejemplo. Pero diseñar sería la competencia. O sea, la competencia siempre va a estar en un alcance general y por eso hablamos de que la competencia se puede extrapolar. Yo me la puedo llevar a distintos campos de acción y cuando la tengo voy a poder dar cuenta, ¿no? de eso nuevo que se me está pidiendo. Todo forma parte de que una persona sea competente, entonces, el conocimiento, las habilidades, las disposiciones. Y esa situación global es la que yo tengo que tener en cuenta. Vimos el concepto de predictividad recién. Coeficiente emocional. En coeficiente emocional lo que es importante, cuando ustedes vayan al texto de Ales, ella toma lo que Goleman trabajó en relación a inteligencia emocional en su libro, ¿no? El coeficiente emocional es uno de los 3 coeficientes que más están midiendo hoy las consultoras de selección y fundamentalmente las grandes empresas que tienen estructuras, digamos, de recursos humanos de áreas bien específicas, para poder ir evaluando si alguien va a tener posibilidad de éxito en la organización donde ingrese. Entonces, el coeficiente más conocido de los 3 que les estoy mencionando es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es el que tiene que ver un poco con el famoso CI, ¿no? Cómo medimos la parte racional de alguien. Entonces decimos, uy, si mide más de 120 está buenísimo, si mide más de tanto, o yo necesito que si está por encima de esto, lo que me está mostrando es que su racionalidad está en el límite superior de lo que yo necesito.
Luego aparece el coeficiente emocional. Este coeficiente emocional plantea dos ideas importantes que ustedes van a ver trabajadas desde la base de Goleman, ahí en el texto de Ales. Tengan en cuenta que esto es una síntesis lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cuando ustedes vayan al texto se van a encontrar un poco con algunos fundamentos adicionales, ¿no? Yo acá estoy queriendo ir todo lo rápido que puedo, pero que sí es importante que ustedes perciban en esta instancia, que cuando hablamos de coeficiente emocional, hay dos ideas súper importantes. Alguien de buen coeficiente emocional o de superior a la media en coeficiente emocional, es alguien que es capaz de autorregulación de sus propias emociones. Autorregular las emociones no es elegir no enojarme o elegir no ponerme triste o elegir no tener miedo, sino que yo llego a autorregular las emociones cuando yo puedo elegir qué hacer con el miedo que tengo frente a una situación nueva, qué hacer con el enojo que tengo en esta situación, qué hacer con la tristeza que hoy tengo que no puedo bajo ningún punto de vista transmitirle a mi equipo de trabajo que porque tenemos un día de plazo para alcanzar una meta. Entonces, ¿qué hago yo con mi emoción? ¿Cómo la autorregulo para elegir cómo sale la emoción y que esa emoción cuando salga no esté llevándose puesto y no esté dañando a alguno de los miembros de mi equipo? Por otro lado, el coeficiente emocional se pone en juego en todo lo que es la comunicación. Se pone en juego en cómo yo soy capaz de escuchar asertivamente, aun cuando estoy escuchando mucha incoherencia en lo que están diciendo. Porque yo puedo estar... hay dos cosas que tenemos que tener muy, muy presentes, no siempre, en la comunicación y en la forma de escuchar a alguien. En el escuchar, alguien que tiene coeficiente emocional por encima de la media, es alguien que en algún punto tiene que aprender a lidiar con escuchar incoherencias muchas veces, es decir, cosas que no son pertinentes, que no tienen nada que ver con nada, alejadas de la realidad completamente, pero que no puedo invalidar por el simple hecho de que yo percibo esa incoherencia. Y también se pone en juego cuando hay incongruencias. Incongruencias, fíjense que es un concepto que les mencioné la clase pasada cuando hablamos en Rafael Echeverría de estas tres dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de la emocionalidad, la corporalidad, el lenguaje, y dijimos que tenía que haber congruencia, porque cuando no hay nada que pueda enojar más que yo esté escuchando como alguien que nunca lo veo tener comportamientos de trabajar en equipo, viene y me hace planteos a mí de que me dice, tenés que aprender a trabajar en equipo. Entonces yo digo, bueno, ahí se pone en juego el coeficiente emocional, de decir, bueno, ok, ¿cómo hago para lidiar yo internamente con este enojo y asegurarme que ese enojo o el mal manejo de mi rabia o el mal manejo de mi tristeza o el mal manejo de mi miedo no me condicione a mí o no me quite a mí actividades, digamos, de promoción y ascenso en una estructura en la cual me pudieran tener en cuenta en algún momento. El tercer coeficiente que se los dejo, pero no lo desarrollo, que es el con el que se empezó a trabajar hace unos meses, digamos, y empezó a tener muchísima relevancia desde un poquito antes de la pandemia, y la pandemia lo potenció, es el coeficiente de adaptabilidad al cambio, que lo que marca es, además que el coeficiente intelectual y además del emocional, hay un coeficiente que se empezó a medir de distintas formas de cuán hábil es una persona para poder adaptarse a cambios que estén planteándose constantemente. Cuando vamos a los criterios efectivos para la definición de competencias, que ustedes siguen viendo ahí en la parte de abajo, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Los criterios de definir competencias
tienen que ver con 6 Lo perdimos al profe. Se cayó. porque pueden tener competencias, pero que no estén gestionando. Para poder estar gestionando con un modelo de competencias, seleccionando competencias, se tiene que estar capacitando por competencias y también evaluando por competencias. Es decir, no solamente evaluar a alguien por si logra o no los objetivos, sino evaluarlo también por qué tan bueno es en las distintas cosas que va haciendo. Hasta acá. Entonces, primer criterio que tengo que tener en cuenta, hay que definir criterios de performance. Definir criterios de performance en este punto es dejar un poco esto que habíamos antes, medir cómo lo voy a medir. Hay otro criterio que ustedes se van a encontrar, que es el de identificar una muestra. Es importante identificar una muestra y que esa muestra que estamos identificando sea de personas que estén teniendo un desempeño superior en la organización. Es decir, que estén haciendo muy bien aquello para lo que se los está contratando. Por otro lado, aparece este tema de recoger mucha información de todo ese proceso, de por qué esas personas pensamos que hicieron bien eso que se les pidió. Y en función de eso, lo que se empieza a hacer es relacionar. Se identifican tareas, se identifican lo que necesitamos de un puesto de trabajo y se empieza a cruzar esa información de generar estos match, de generar estos puntos de coincidencias. Tenía un empeño superior, es decir, de personas que hacen su trabajo con esa mismas variables de su trabajo, o al que considero que no lo hace todavía en el nivel mínimo y por eso necesita más capacitación, lo que empiezo ahí es a cumplir con el otro criterio, que es validar el modelo de competencias. Entonces, teniendo estos criterios, lo que hago es darme cuenta de la gran importancia que tiene un modelo de gestión de competencias para los distintos procesos que se hacen en una organización. Es decir, cuando todo esto se hace bien, mejoran las selecciones de personal, mejora la capacitación, porque la capacitación no es darle a la persona lo que quiere, sino darle lo que necesita para el puesto en el que está, o darle lo que necesita para el puesto en el cual la organización lo está pensando de acá a 1 año o a 2 años. Se evalúa desempeño, por eso evaluación de desempeño tiene que ver con evaluar, por un lado, que se logren los objetivos y por otro lado, que se evalúen competencias. Pregunta hasta acá. ¿Hay alguien que haya pasado por algún proceso de evaluación de desempeño, que lo estén evaluando por la organización en donde esté, o cada 6 meses o cada 1 año? Yo no tuve esa experiencia, por mi parte. No la tuvieron. Bien, Mónica, ¿me podrías contar rápidamente con qué frecuencia es y en qué considerás que a vos te aportó esa evaluación? Sí, lo tenemos cada 3 meses y me aporta mucho porque me dicen cómo estoy trabajando, en qué debo mejorar, y también ellos, darle una devolución a ellos
de cómo me siento en la organización. Muchísimas gracias por compartir la experiencia esta, Mónica, porque me aportó un poco desde el caso concreto el cómo bajarlo a la práctica. Fíjate, te están diciendo que haces bien, es decir, te están comparando con algo. Te pueden estar midiendo en conocimientos, si te dicen, veo que sabes esto, veo que no sabes lo otro, o te pueden estar evaluando en función de cómo estás haciendo o no algo que tiene que ver con lo que dijimos de competencia, trabajo en equipo, cómo te comunicas, cuál es tu vocación de servicio, cuál es tu adaptación a un cambio. Y cuando a vos te dicen, esto lo haces bien, te están diciendo, te estamos comparando contra unos niveles que nosotros tenemos como deseables para el puesto. Y cuando te dicen, falta esto, tenés que mejorar en aquello, lo que te están diciendo es, hay un nivel superior de desempeño con el cual te estamos comparando. Estamos viendo que hay un gap, hay una brecha entre el nivel al que vos deberías llegar y tu nivel actual, y debe seguramente haber algún momento en el cual consensúan, si la evaluación de desempeño está bien lograda, un plan de acción o alguna acción para que vos puedas cerrar esa brecha, para que vos durante los próximos 3 meses, cuando te vuelvan a evaluar, tengas la posibilidad de mejorar en eso que ellos hayan encontrado que está faltando. Entonces, a eso apunta el concepto de competencias, ¿no? A empezar a ver a la persona en función de lo que sabe hacer y no solamente en función de los objetivos que logra. Yo pongo ya para ir cerrando siempre este ejemplo, ¿no? La pandemia, a la mayoría de los altos ejecutivos los hubieran medido solamente por objetivos, a más de uno lo hubieran echado, porque el contexto fue tan hostil que eso hizo que muchos objetivos no se pudieran lograr. Pero, ¿qué es lo que a mucho alto ejecutivo de gran organización lo salvó? Que la organización sepa hacer determinadas cosas, porque sin lugar a dudas sabían que cuando el contexto mejorara, esas competencias, este saber hacer que estas personas tenían, iban a hacer que rápidamente se pudieran ir mejorando el tema de los objetivos y las metas que se plantearan. Entonces, es muy, muy importante que poder gestionar desde el modelo de competencias, y ahí es donde apunta todas las aplicaciones posibles y por qué tiene sentido en una organización que haya un modelo de competencias. En este ejemplo que yo les estoy poniendo acá en el final, fíjense que una competencia es muy específica desde su definición. Por ejemplo, es desempeñarse efectivamente en equipos de trabajo. Y cuando desempeñarme efectivamente en equipos de trabajo, apunto a que tengo que definir qué entiendo por eso, y la definición de qué entiendo por eso es lo que dice abajo. Dice capacidad para colaborar con los demás, formar parte de un grupo con un propósito común, trabajar de ser necesario en otros equipos. Y fíjense que cada una de esas ideas es un comportamiento específico. Es decir, la competencia lo que hace es definirme qué comportamientos yo voy a estar evaluando para decir que alguien se desempeña efectivamente en el trabajo. Por eso, acá no hay nada intangible, no es que depende de quién, de cómo yo entienda efectivo, depende de qué yo entienda trabajo, no. Cuando la competencia está bien definida, lo que se está evaluando claramente es eso. Capacidad para colaborar con los demás, formar parte de un grupo con un propósito común.
Y de hecho puede ser que las personas tengan algunos comportamientos de estos y no tengan otros. Si en algún punto puede ser, no sé, por decir uno, Pedro, puede tener una capacidad para colaborar con los demás, pero Pedro prioriza mucho su... Puede ser que sepa colaborar con el otro, pero bueno, colabora, ayuda cuando puede, pero está siempre focalizado en lo de él. No tiene mucho foco de poder entender el impacto de su tarea en un objetivo grupal que se plantee. Entonces, fíjense que cada uno de estos comportamientos tiene poder medido y poder ser cuantificado. Entonces, hasta acá es un poco la síntesis que ustedes se van a encontrar de la síntesis, digamos, de lo que necesitan para poder leer el texto de ALES. Tienen, como les decía, en el capítulo 1, los invito a responder las preguntas lo más rápido que puedan, en función de los tiempos que tienen, que entendemos también son escasos. Y bueno, obviamente la idea es, dejo acá entonces para ya ir cerrando, con el texto estaríamos hasta acá. Yo ahora me voy a quedar en el foro pendiente de si alguno quiere ir escribiendo algún procedimental. Yo quedo pendiente por si alguno entra. Si ninguno entra, entendemos perfectamente porque tienen el parcial. De hecho, formalmente nosotros les damos el espacio para que ustedes puedan, a partir de este momento, salirse de la clase. Voy a estar cerrando el Teams para que ninguno se vea con la presión de tener que estar yéndose. Y sí les pregunto si hay alguna pregunta particular que quieran responder, y obviamente no están ya obligados a quedarse en la respuesta de pregunta que pudiera surgir. ¿Hay alguna pregunta en relación al concepto o alguna duda del libro, del texto? Por mi parte, no. Bueno, listo. Cerramos entonces hasta acá. Desde nosotros el próximo miércoles. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.